Abre la fuente de revelación. Abre las profundidades del corazón de tu pueblo y aún de mi propio corazón, para poder traer la verdad de la palabra de Dios, y para que esta iglesia de Jesús se establezca cada día más firme en cada rincón de Panamá. En el nombre de Jesús, para la gloria de Dios. Saludo a todos mis amigos y hermanos que están conectados ahí en Facebook. Reciba la palabra de Dios, le va a bendecir. Vamos a Hechos 2:41, 43. Veamos una iglesia que glorifica a Dios y cambia al mundo. Cuando yo salgo a una de mis iglesias, que hace mucho tiempo, es diferente cuando estoy predicando todas las semanas en la iglesia central. Pues tengo diferentes temas que tienen que ver más con los individuos. Pero en mi función apostólica, siento la necesidad de, cuando llego a una ciudad, especialmente, esta es la iglesia central en Peronomé, ¿entiendes? Pues siento la gran responsabilidad, hoy en Peronomé, mañana en Santiago, de traer una palabra que establezca ante principados y potestades, ante los demonios, que establezca la realidad del reino de Dios. Y eso es lo que queremos hacer, porque sé que estamos empezando como iglesia y como ministerio. Creo que han pasado 9 años, ¿no? 9 años, eso no es nada. Es el principio de algo grande que Dios quiere hacer. Y de la misma forma que poco a poco lo hemos hecho en cada uno de los lugares, Dios va a seguir abriendo puertas para lo próximo. Eventualmente lo próximo va a ser en Capira. Amén. Amén. ¿Alguien dice amén a eso? Ok. Una vez yo me hice una pregunta: ¿cómo era la iglesia que cambió el mundo y doblegó un imperio? ¿Cómo era? ¿Qué hemos hecho hoy que hemos quizás complicado este asunto de iglesia? Yo creo que mientras más complicado es para los hombres, como que menos Dios puede usarla, porque todo lo que Dios ha hecho es sencillo. No es simple, pero es sencillo, pero es poderoso. Hay veces hay un poder en la sencillez. Hay un poder. En Hechos 2:41, 43 nos dice cómo era esta iglesia en un sentido. Así que los que recibieron su palabra, la palabra que Pedro les predicó aquel día que fueron bautizados y convertidos 3,000 personas, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿A qué se añadieron? A un concilio, a una denominación, asociación. Nada de eso existía. Se unieron a algo que era místico, algo que era espiritual, que al principio ni tenían un templo, ni tenían un lugar. Simplemente se reunían de casa en casa y se reunían en el pórtico de Salomón. Y dice que ellos perseveraban, aún empezando perseveraban. Primero en la doctrina, la palabra doctrina es enseñanza de los apóstoles, porque eran los primeros fundamentos de la iglesia, eran los apóstoles, que eran 12 porque Judas fue sustituido por otro. Y las iglesias tenían la costumbre de tomar la enseñanza de los apóstoles, porque habían estado con Jesús, conocían el corazón de Jesús y Jesús conocía el corazón del Padre. No habían institutos bíblicos, no había nada de eso, pero estos 12 apóstoles habían estado con Jesús. Aún el que fue puesto, él estuvo con Jesús, aunque no fue discípulo durante el tiempo de Jesús. Entonces la iglesia sabía que la enseñanza más pura era la que salía de los apóstoles. Pero dicen en segundo lugar que perseveraban en la comunión unos con otros. Se estaban unidos. Por eso se reunían cada domingo.
Y cuando se reunían, dice que partían el pan. Partían el pan, era básicamente la Santa Comunión. No como hacemos hoy, porque ellos hacían un ágape. Eran grupos pequeños al principio los que se reunían en las casas, como no habían templo. Y en ese ágape comían juntos. Y después que comían juntos, entonces celebraban el sacramento de la Santa Comunión. Comían el pan y servían el vino. Y dice que también perseveraban en las oraciones. Mire qué simpleza, sencillo. Enseñanza, comunión, partimiento del pan y en las oraciones. Y qué interesante el efecto que esas 4 sencillas cosas causaron en Jerusalén. Dice, sobrevino temor a toda persona. El temor de Dios vino y se manifestó. Y además de eso dice que eso produjo un avivamiento con muchas maravillas y señales que eran hechas por los apóstoles. Lloro al Señor que muchas veces en nuestro intento de organizarlo todo en una forma tan perfecta, no perdamos el poder de Dios. Necesitamos una iglesia de poder, una iglesia de santidad. Hechos 2:46, aleluya, y 47 nos da otro detalle. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo. Cada día iban al templo. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Consecuencia, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Sabemos que han pasado 2000 años de lo que le acabo de leer. En lo natural las cosas se desgastan con el tiempo y el uso. En lo natural, porque es parte de la corrupción natural que afecta a personas y cosas en este mundo imperfecto afectado por la caída de Adán. Trágicamente el concepto iglesia se ha corrompido en muchos lugares y debe ser reconquistado de acuerdo a las Santas Escrituras. ¿Por qué no ir al diseño original como la base segura de lo que debe ser la verdadera iglesia de Jesús? ¿Por qué hemos complicado el concepto de iglesia? Al principio la iglesia era simplemente la agencia de Jesús para llenar los corazones de los hombres con el amor de Dios y como consecuencia cambiar ciudades y países. No habían agendas ocultas, no habían propósitos adicionales, ni aún en los líderes. Y cuando hubieron, Dios trajo un juicio y lo sacó del medio. Porque a Dios le interesa una iglesia santa, una iglesia de poder, pero una iglesia santa. Esta pregunta la apunté hoy en mis notas. ¿Podremos restaurar esta verdadera iglesia a lo que Jesús instituyó 2000 años atrás? Es una pregunta simplemente. Porque yo creo que sí podemos. Por 3 razones bien sencillas. Porque tenemos el mismo Jesús. No tenemos un Jesús que es medio del de ellos o gemelo. Es el mismo Jesús. Tenemos el mismo Espíritu Santo. No es diferente. Lo único diferente que tenemos, y se supone que tenemos una ventaja, es ellos no tenían una Santa Biblia completa. Solamente tenían de Génesis a Malaquías. No tenían el Nuevo Testamento. No tenían las epístolas de Pablo. No tenían los 4 evangelios. No tenían Apocalipsis. No tenían las cartas de Juan. Y si tenían algunos escritos de algunos de los padres de la iglesia, o sea, no estaban disponibles para todo el mundo. Hoy nosotros tenemos el mismo Jesús. Tenemos el mismo Espíritu Santo. Y adicionalmente una Santa Biblia completa que ellos no tenían. Y yo creo que al que más se le da, más se le requiere. Yes. Tengo 7 ideas acerca de esta iglesia.
Esta iglesia existía por el poder de una genuina conversión. La gente no hacían decisiones simplemente. La gente se convertía. La gente se arrepentían. Ellos no aceptaban a Jesús. Ellos recibían a Jesús después de rechazar el espíritu del mundo. Jesús no era algo que ellos lo agregaban a su vida natural. Jesús era una influencia total que iba a entrar dentro de ellos y se iban a convertir en nuevas criaturas. Y su vida iba a cambiar completamente. Así que la gloria de esta iglesia estribaba en que empezaba bien. Porque si no empezamos con una genuina conversión, no tenemos iglesia. Y podemos tener miles de personas. Y esa conversión empezaba con el arrepentimiento. Esa conversión enseguida se sellaba con el bautismo en agua, que era más que un río. Perdón, era más que un rito. Era una experiencia de rechazar el mundo y ser enterrada la vieja vida. Y ese bautismo en agua no tenían que esperar recibir 14 o 15 lecciones para ellos poder ser bautizados. Simplemente si creían en Jesús y se habían arrepentido, eran bautizados. El poder de esta genuina conversión. Esta conversión enseguida se complementaba con el bautismo en el Espíritu Santo. Pedro dijo: arrepentíos y convertíos, bautícese cada uno en el nombre de Jesús y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, lo normal debería ser que la persona reciba el don del Espíritu Santo. Esta genuina conversión de la que estoy hablando causaba una real separación del mundo y sus atracciones materialistas. Por eso en ese mismo día el apóstol presidente de la iglesia, que era Pedro, le dice: aleluya, sed salvos de esta perversa generación. Sed salvos. Eso acaba de empezar con el arrepentimiento. Se sella con el bautismo en agua. Se suplementa con el bautismo del Espíritu Santo. Pero ahora ustedes tienen que entrar en un proceso de santificación, donde van a rechazar la cultura del mundo, para que entonces entren a lo que se llama la cultura del reino. Porque hemos sido sacados del reino de las tinieblas y transportados al reino de su amado Hijo. Señor, restaura esta iglesia. Restaura conversiones genuinas. Número 2. Esta iglesia tenía y practicaba una cultura de amor entre los discípulos. El amor era fundamental. ¿Y de dónde proviene esa cultura? Empieza con los líderes. Si usted ya conoce un poquito el ministerio Maranatha en Panamá, se da cuenta del gran énfasis que tenemos en el amor, en el respeto, en la compasión. ¿Por qué? Porque eso es lo que está saliendo de la cabeza. Y yo me encargo que los próximos pastores tengan el mismo espíritu, porque es el espíritu de lo que es la iglesia. Estos líderes de esta iglesia que acababa de empezar habían pasado 3 años con Jesús. Y Jesús era la encarnación del amor de Dios en la tierra. Así que ellos no simplemente estaban en una escuela didáctica o en una escuela para aprender, para recibir un certificado a los 4 años. Ellos estaban con el maestro de los maestros. Pero estaban con la encarnación del amor de Dios en el mundo, que había venido como consecuencia de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Así que estos líderes, aunque al principio eran tan problemáticos como son algunos de los míos, pero eventualmente todos cayeron en el lugar correcto, porque Jesús tuvo paciencia con ellos.
Jesús tenía un Pedro impulsivo que cortaba cabezas. Tenía un Tomás que todo lo dudaba, a menos que metiera el dedo. Tenía un Pedro que para defenderse lo negó, salió corriendo. Pero Jesús lo siguió amando. Esta es la clave. Pero aún lo sigue amando. Ellos habían visto a Jesús que todo lo que hizo fue amor y compasión al mundo. Tanto amor y compasión que no le quitó la bolsa a Judas, ni lo avergonzó al frente de todo el mundo. Ellos habían visto a ese Jesús. Dime con quién anda y te diré en quién tú te conviertes. Si tú andas con alguien que es amoroso, se te va a pegar. Pero si andas con un ladrón, también se te va a pegar. Ahora, ellos, no hay forma que ellos pudieran olvidar los brazos abiertos de Jesús en la cruz, amando al mundo y reconciliando a los hombres con Dios. Porque muchos de ellos escondiditos, pero fueron y vieron a Jesús en esa cruz. Solamente un valiente fue el que se acercó a la cruz, que fue Juan con la mamá. Pero ellos, todos ellos vieron a Jesús en la cruz, con los brazos abiertos, con los brazos abiertos, diciendo: yo los amo, yo los perdono, los reconcilio, aún a los que lo estaban crucificando. Una cultura de amor entre los discípulos. Por lo tanto, la iglesia original era una iglesia, era una comunidad que buscaba el bien común de sus miembros. De sus miembros. No se abusaba financieramente a nadie. No se despreciaba a nadie por su estatus social o por su afiliación política. En esa iglesia habían gente que eran fieles a Roma. Había gente que odiaban a Roma. En la misma iglesia. En esa iglesia habían esclavos con sus amos. Y muchas veces el esclavo tenía una posición más alta que los amos en la iglesia. Y cuando llegaban a la iglesia, el esclavo tenía que someterse a la autoridad de su esclavo en la casa. Pero cuando regresaba a la casa, las cosas cambiaban. La iglesia era una comunidad que buscaba el bien común de sus miembros. ¿Cómo usted puede entender que sin ejércitos, sin armas, sin poder político y menos poder económico, conquistaron el Imperio Romano? Se nos ha hecho creer que hoy tenemos que hacerlo en una forma diferente. Yo me niego a aceptar eso. Se ve muy idealista, pero el mundo, son los idealistas los que cambian el mundo eventualmente. Jesús era un idealista. Esta iglesia era una comunidad que buscaba el bien común de sus miembros. Este amor que maravillaba a los paganos era una poderosa herramienta de evangelismo. Cuando hubo una peste, una pandemia terrible en Roma, los romanos, que tenían sus villas afuera porque eran muy acomodados económicamente, dejaron a los que estaban con la pandemia, aunque fueran familias, ¿sabe quiénes venían? Aunque era ilegal que fueran cristianos, ellos venían a cuidar. Y en ese proceso que venían a cuidar a los que estaban contagiados con la pandemia, muchas veces los cristianos terminaban perdiendo su vida, pero en el proceso ganaban a esa gente para Jesús. Ese era el amor. Así que yo no entiendo todo este asunto de esta pandemia, que los pastores se escondieron, que los cristianos se escondieron. Hay más fe en el alcohol para las manos que la sangre de Cristo para el alma. ¿Sabe cuál es la diferencia? Hace falta una cultura
de amor entre nuestros discípulos, pero especialmente entre nuestros apóstoles y pastores. Dígame si quiere o... Para eso vivo. Para eso vivo. Para eso respiro. Una iglesia que glorifica a Dios y cambia el mundo. Número 3. Es una iglesia que depende del Espíritu Santo como la presencia real de Jesús con ellos. Entienda esto de una vez. Yo vengo, mi papá era pentecostal, yo nací en una iglesia así. Nosotros entendíamos que solamente el Espíritu Santo era una infusión de poder que venía para hacer cosas, y lo sigo creyendo con todo mi corazón. Pero ellos entendían que el Espíritu Santo, además de ser un poder, ser un fuego, ser una unción, era el consolador. Jesús dijo: yo me voy, pero enviaré otro consolador para que esté con ustedes hasta el fin del mundo. Así que prácticamente la iglesia entendía que el Espíritu Santo tomó el lugar de Jesús, no que lo suplantó. Representaba a Jesús. Él era la personificación de Jesús, que fue lo que Jesús dijo. Dependían del Espíritu Santo como la presencia real de Jesús con ellos. Prácticamente no hubo iglesia hasta que vino el Espíritu Santo. No hubo iglesia. Hay una frase que es normal si usted lee el libro de los Hechos, que es la historia de la primera iglesia, a la cual me decía uno de mis pastores, que quiero muchísimo, me decía: yo saqué de mi léxico la palabra iglesia primitiva, porque el término primitivo da la opinión que es arcaica, que es anticuada, que es vieja, en inglés old fashion, pasó de moda. Él dijo: yo le llamo mejor la primera iglesia. Yo dije: gloria a Dios, gloria a Dios. La frase que era normal en esa iglesia era: lleno del Espíritu Santo. Y Esteban lleno del Espíritu Santo. Y Pedro lleno del Espíritu Santo. Y Bernabé lleno del Espíritu Santo. Y los diáconos tenían que ser llenos del Espíritu Santo. Y los evangelistas eran llenos del Espíritu Santo. Y cuando se encontraban con un problema, dice: y fueron llenos del Espíritu Santo. Y cuando se daban cuenta que el nivel de su aceite estaba bajando, empezaban a orar. Y como consecuencia de su oración, temblaba el lugar. Y dice: y fueron otra vez que llenos del Espíritu Santo. La consecuencia de estar llenos del Espíritu Santo era que se mantenían llenos de gozo, porque se mantenían llenos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo trae gozo. Ahora, ellos dependían del Espíritu Santo como la presencia real de Jesús con ellos. Esta llenura del Espíritu Santo los conducía a compartir a Jesús y su fe como algo normal en su vida. Usted debe estar tan lleno de Jesús y del Espíritu Santo que Jesús se le sale. Que simplemente al usted abrazar a alguien, usted le comunique a Jesús. Que el Espíritu Santo sea tan real para usted que usted no tiene que castigar a la gente enviando al infierno antes de tiempo. Ellos van para allá, pero no lo mande usted. A usted no le toca eso. A usted le toca reconciliarlos con Dios, traerle el amor de Dios. Y si usted está lleno del Espíritu Santo, algo sucede. El Espíritu Santo trae convicción de pecado, justicia y juicio, simplemente con usted acercarse a alguien. Esa es la iglesia. Yo pido que el Espíritu Santo restaure en Panamá y en el mundo. Número 4. Veamos el carácter del cristianismo de esta iglesia. No era doctrinal. No estaba basado en doctrinas, las 20 doctrinas fundamentales. No era teológico. No era un estudio filosófico de Dios o la Escritura. No era dogmático.
dogmático entienda que es un dogma que no hay quien lo rompa. Y tampoco estaba basado en doctrinas denominacionales o interpretaciones de los hombres o conveniencia de los hombres para asegurar un grupo o asegurar una permanencia o un legado. Este cristianismo no era una religión, era un estilo de vida que era práctico y era vital. El cristianismo no era un saco o un velo que te ponías para entrar a la misa o al culto evangélico. Por 2 horas eras cristiano, pero el resto de la semana simplemente soy americano, o soy venezolano, o soy panameño. No, dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y esa nueva criatura está vestida de Cristo las 24 horas del día. Porque no está vestido de religión. El estilo de vida que tiene nace de lo que tiene adentro. La iglesia, aunque se reuniera en un templo, no era el templo. La iglesia, aunque tenía ministerios y tenía orden, no era una organización. La iglesia, aunque llegó a tener mucha extensión territorial, no era una denominación, que era un organismo viviente de quien Cristo era la única cabeza. La iglesia era el cuerpo de Cristo, como Cristo era el cuerpo de su Padre. Porque simplemente lo que hubo fue un cambio. Cuando Jesús vino, Él vino con el cuerpo. O sea, en su cuerpo estaba el Padre. Cuando Él se fue y dejó el Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene a nosotros y Él pone en nosotros a Jesús. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. El carácter de este cristianismo era una entrega tan total y absoluta a Jesús y a su reino, que lo llevaba a hacer cualquier sacrificio para extender la fe. No estaban tan interesados en su avance económico o en el peligro que podían incurrir, porque no podían dejar de decir lo que habían visto y lo que habían oído. No eran cobardes, eran osados. Se enfrentaban a las autoridades, sabían que iban a ser azotados, pero no dejaron de mantener el estandarte de la fe. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Qué pena como la iglesia y denominaciones enteras se dejaron manipular por todo un sistema en el mundo con esta llamada pandemia. Hicieron un Dios del Estado. El Estado no es Dios. El Estado tampoco representa a Dios. El Estado es un mal necesario para mantener el orden en la iglesia. Y dice Pablo que espera que el Estado lo haga para el bien de la gente, no para esclavizarnos, no para quitarnos las libertades y menos para manipularnos. Por eso cuando alguien me dijo que yo tenía que someterme a todo lo que le estoy diciendo, yo dije no. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Estado no puede coartar mi libertad de yo reunirme, aunque lo hicieron. Yo le garantizo a usted que si yo hubiera tenido 500 iglesias, aleluya, la cosa hubiera sido muy diferente porque éramos una fuerza. Yo le hubiera dicho a la que diga, nosotros nos vamos a rebelar y nosotros no vamos a cerrar nada. Claro, tendría que asegurarme que tenga 500 pastores que todos están dispuestos conmigo a ir a la joyita. Y no a visitar, a vivir. Un cristianismo de verdad.
Yo no sé lo que va a pasar en los últimos tiempos. Yo no sé los cambios que van a haber en el mundo. Cualquier cosa puede pasar. Pero yo sé que Dios tendrá una iglesia. Tendrá una iglesia diferente. Pero no es diferente porque es la misma. Con el mismo Jesús. Con el mismo Espíritu Santo. Y con un canon sagrado, con la palabra completa de Dios. Número 5, hablemos del ministerio de esta iglesia, porque para mí los ministros están muy cerca de mi corazón, porque ellos son básicamente el fundamento de la iglesia en un sentido, claro, es Jesús, pero ellos son los que establecen a Jesús y los que representan a Jesús. El ministerio era espiritual, no era profesional. El ministerio no era una clase especial, separada de la gente común. Ustedes son los laicos, nosotros somos los ministros. A nosotros hay que servirnos. A nosotros hay que, todo el mundo tiene que echarse a un lado para que él pase con las alas de pavo. No. Era uno entre iguales. Solamente con una unción y un llamado especial, el cual nunca se le iba a la cabeza, porque ellos sabían que representaban a Jesús, que anduvo con ellos, comió con ellos, reprendió demonios con ellos, se enfrentó a situaciones difíciles con ellos. Algo que aprendieron ellos de su maestro, porque todos esos líderes de la primera iglesia estuvieron con Jesús. Aprendieron de su maestro que antes de ser líderes eran siervos. Escúchenme, pastores o futuros pastores que Dios va a levantar en este ministerio. Uno de los grandes problemas que yo no sabía era que cuando yo empecé la iglesia, todo el que vino no venía a servir, venía a liderar. Y fueron la gente más conflictiva y más sinvergüenza. Porque venían ya con la mentalidad vieja a imponer lo que ellos creían que era iglesia. Ofendidos porque yo no tengo escuela dominical. Yo le dije, cada culto mío es una escuela dominical. Ofendidos porque yo no tengo el Instituto Nahum Rosario aquí en Panamá. ¿Cómo que no lo tengo? Vaya al púlpito Nahum Rosario. Ahí está. Pero si hay algo que tenemos que aprender, nosotros somos siervos. Pero qué bien. Le gusta que le llamen siervos, pero no son siervos. Siervo sirve. Y si no sirve, no es siervo. Es puro verbo. Palabra. Siervo. Alguien dice, pero es que si yo me presento así, la gente va a tomar ventaja de mí. Lo siento, de mí no toman ventaja. Y si toman ventaja, de mí están tomando ventaja de Jesús, porque yo represento a Jesús. De Jesús tomaron ventaja. Y él no dejó de ser lo que él tenía que ser. Aparentemente Jesús se dejó usar por la gente, pero a él no le importaba. Un ministro espiritual no es profesional. La formación de estos ministros era recibida de un líder que los impactaba con su espiritualidad, su fe y su amor. No habían institutos, no habían seminarios. Su formación era de un líder. Y ahí fue que empezó la verdadera paternidad espiritual. Por eso Pablo entrenó a Tito y le llama hijo en la fe. Entrenó a Timoteo y le llama hijo en la fe. Por eso el apóstol Juan en sus cartas, cuando se dirige a su iglesia, dice mis hijos. Cuando él dijo, no tengo mayor gozo que saber que mis hijos caminan en la palabra. Wow. Ellos veían la espiritualidad de su líder, la aprendían y la ponían en práctica. Veían la fe de su líder, la aprendían y la ponían en práctica.
recibían la bendición del amor que su líder le daba. Y la tendencia que uno tiene es a dar lo que uno recibe. Este ministerio espiritual vivían para servir a la iglesia sin fines de lucro. Sin fines de lucro. ¿Indica eso que no tenían el derecho? No, Pablo mismo dijo, el obrero es digno de su salario. Solamente que en el caso particular de Pablo, Pablo dijo, yo tengo ese derecho. Pero en mi caso particular, mi gloria es yo depender solamente en Dios. Así que no son extremos que estamos hablando. Porque el que pone el reino en primer lugar, todas las demás cosas le son añadidas. Aleluya. Esta iglesia que la queremos ver en Panamá, la oración era su motor principal, que la movía. Iglesia, tienes que tener un culto de oración. Se debe orar en los cultos. Especialmente yo instituí los domingos una persona en cada culto que ora. Le di 5 puntos principales por los cuales oran. Oran por, en el caso de la iglesia central, por el pastor y su esposa. Oran por el ministerio mundial Maranata, las iglesias, los líderes. Aleluya. Oran por la iglesia en Panamá. Oran por el gobierno. Y al final oran por la iglesia universal. Y es poderoso. Interesante que eso lleva más de casi 2 meses. Y han empezado a suceder un sinnúmero de cambios, de corrupción que están empezando a conocerse en el país. ¿De dónde está saliendo eso? De la oración. La oración. Es más, la primera iglesia fue el resultado de 10 días de oración y ruego. Porque hasta que no vino el Espíritu Santo no había iglesia. Pero hasta que no oraron 10 días no había Espíritu Santo. Yo quiero que los pastores entiendan eso y la iglesia entienda eso. Los cultos de oración no son aburridos. Cuando yo vine, yo instituí un culto de oración los lunes, que ninguna iglesia en Panamá tenía culto. Me dijeron, la gente no va a venir. Siempre vinieron. Ya después de la pandemia, pues hicimos algunos cambios. Pero ahora, ¿qué hacemos? Ahora, los viernes tenemos el culto normal. Y de 10 a 12 aparecen gente que no pudo venir al culto. Aparecen a orar. Y es maravilloso lo que Dios está haciendo. Además de eso, el apóstol es el primero que tiene una vida de oración, una práctica continua. Aleluya. Porque yo quiero imitar a lo que Pedro dijo. Aleluya. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Porque antes de eso habían problemas porque los pastores habían dejado de poner la oración y la palabra en primer lugar. Se pusieron a estarle resolviendo problemas a Raimundo y a todo el mundo. Es evidente que perseveraban en oración, porque dicen y perseveraban en oración. Porque oraban para recibir los planes y propósitos del Espíritu Santo. No las ideas de ellos. Cuando hubo aquel conflicto en el concilio de Jerusalén, cuando hubo el conflicto si se les debía obligar a los gentiles a cumplir la ley judaica, especialmente el rito de circuncisión, dijo Santiago, le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no poner cargas sobre ellos, sino que simplemente evadan la fornicación y lo que ha sido ahogado para que no comieran sangre. Pero no vamos a imponerle ninguna. Pero dijo él, le pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. ¿Sabes cuándo es que a uno le parece bien lo que el Espíritu Santo hace? Porque uno está en comunicación con el Espíritu Santo. Si tú tienes una vida de oración continua y práctica, nunca lo que el Espíritu Santo te dice te va a chocar. Aunque se parezca difícil, tú sabes que Él nunca se equivoca.
Esperemos en Él para planes y propósitos para que podamos ser exitosos. Ellos oraban para todo. Oraban para ser fortalecidos después de la persecución. Hechos capítulo 4. Fueron llevados a las autoridades por predicar el evangelio. Los azotaron. Dice que salieron gozosos. Y dice, y vinieron a los suyos. Hicieron una invitación a la oración. Y todos empezaron a orar. Dice, todos unánimes orando. Orando a Dios. Señores, extiende tu mano para que se hagan sanidades. Señor, danos de nuevo para predicar la palabra. No permita que la persecución nos afloje. Y cuando dice, y cuando estaban orando, el lugar tembló. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra con poder. Se sintieron débiles y oraron y fueron fortalecidos. Y creo que el último aspecto de esta iglesia que debemos recordarlo hoy era real para ellos. La promesa de la venida de su Señor Jesucristo controlaba su fe y su conducta. Usted dice, pero no vino, no importa. No vino en el siglo I, no vino en el siglo XV, no vino en el siglo XX, pero estamos en el siglo XXI. No tenemos 20 siglos para esperar que Él venga. Como está el mundo hoy en día, como nunca lo hemos visto antes. Yo que tengo bastante edad. Las cosas que estamos viendo nunca las habíamos visto antes. El mismo espíritu de Sodoma y Gomorra está aún dentro de algunas iglesias que lo aprueban. El asesinato de bebés en el vientre está siendo aceptado por países latinos, aún en Latinoamérica. Eso está aconteciendo. Así que no le sorprenda que Jesucristo esté a las puertas. Pero en todo tiempo de la iglesia ha predicado la segunda venida. Claro, ellos creían que venía en su tiempo, pero nunca cambiaron el mensaje, porque eventualmente Él va a venir. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Dijeron los ángeles. El mismo Jesús que habéis visto en la misma forma, así Él vendrá. Dice, coming back. Él viene. Él viene. Él viene. Ellos sabían que eran peregrinos en esta vida buscando una ciudad celestial. Sabían eso. Por eso no estaban apegadas a esta ciudad. Y tanto así que Pablo dijo, nuestra ciudadanía no está aquí, no es ni romana ni hebrea. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Señor Jesucristo. Y ellos se consideraban peregrinos en esta vida buscando una ciudad celestial. Ellos tenían una viva fe y amor por la venida de su Señor Jesucristo y por el mundo venidero. Y sabían que estamos pasando por este mundo aquí, no nos vamos a quedar. La posibilidad de la venida de Cristo los mantenía en una vida santa y separada del pecado, porque no querían que Jesucristo los sorprendiera en pecado. Cuando la iglesia deja de predicar la segunda venida de Cristo, se va el temor. Y esta expectación para que Cristo viniera hacía que no amaran al mundo ni las cosas del mundo. Esta es la iglesia que cambió el mundo. Le dio gloria a Dios, doblegó un imperio. No se llama pentecostal, ni católica, ni maranata. Se llama cristiana, que significa Cristo adentro. Eso es lo que es ser cristiano. Si tienes a Cristo dentro de ti, ponte de pie. Digo esto con mucho respeto y con mucha sencillez y humildad, pero creo que la palabra ha sido un pedazo de, un trozo de carne muy fuerte. Pero fue lo que el Señor quería. Levanta la mano y dé gracias al Señor.
Ayúdame a orar por esta iglesia. Ayúdame a orar por esta iglesia. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Levanta tu iglesia. Levanta tu iglesia. Kabashola mamamando roboquea. Kira baba baba kotoro shelaba. Kariambo kotoro shelebe cara. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Avívanos, Señor. Danos hambre por el Espíritu Santo. Danos hambre por lo eterno. Quita la ceguera espiritual. Quita el espíritu eclesiástico. Y danos el Espíritu de Jesús, de Cristo. Y levanta obreros. Levanta pastores. Evangelistas, apóstoles. Que prediquen, oh Dios, este mensaje. Ven ahora, ven ahora, ven ahora. Ven ahora, ven ahora, ven ahora. Que la iglesia se levante. Que la iglesia de Jesús se levante. Levanta obreros. Levanta obreros. Levanta jóvenes llenos de Dios. Que tengan hambre por Dios. Akabashalama. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Padre, yo bendigo a cada uno de mis hermanos que están en este lugar. Yo pido que le des el espíritu de sabiduría y revelación para conocer a Jesús. Y los que no son salvos, revélate de Jesús. Los que están enfermos, que sean sanados ahora mismo por el poder de Dios. Los que están caídos, que sean levantados por el amor de Dios. Los que están pobres, aleluya, sean prosperados por la gracia de Dios. Y para que tu gracia se manifieste. Que tu gracia se manifieste. Que tu gracia se revele. En el nombre del Señor. Mira este pueblo, Señor. Mira esta iglesia, perdóname. Este lugar estratégico, Dios. Estamos estableciendo reino en el mismo centro de Panamá. Y desde aquí van a salir muchos rayos de luz para el norte, este y oeste. Un ramillete de obreros. Un ramillete de hombres y mujeres de Dios que van a llevar este evangelio del reino. En el nombre de Jesús. Les amo y los bendigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.